Hola chicos, a continuación os voy a explicar todo el procedimiento de la división para que lo podáis consultar en casa las veces que queráis. Lo primero que vamos a ver es qué es dividir. Dividir significa repartir. Ya sabéis que dividir es coger una cantidad de algo y repartirla en partes iguales. Puede ser que algunas veces en ese reparto nos sobre alguno de esos elementos o puede ser que el reparto sea exacto y no nos sobre nada. Bien, ¿cómo se hace? Aquí es donde vienen todas las dudas. Pues veámoslo con un ejemplo. Imaginad que llamáis al repartidor porque os apetece pizza para cenar. Esa pizza, cuando os llega, la partís en 6 trozos iguales. Sois 2 solamente para cenar, así que repartís esos 6 trozos de pizza entre los 2 platos, de tal forma que los 6 trozos repartidos entre los 2 platos supone que cada persona coma 3 trozos de pizza y no nos sobre nada. Bien, pues en lenguaje matemático la división la escribimos utilizando este símbolo. Los números se ponen a un lado de esa cajita, que en este caso, en el caso de nuestra pizza, al ser 6 trozos, lo pondríamos a la izquierda de la cajita. El número de platos en el que lo tenemos que repartir lo ponemos al lado derecho de la cajita. Y en lenguaje matemático, para saber cuántos trozos tendríamos que comernos cada uno, tendríamos que recurrir a la tabla del 2. Muy fácil. Tenemos que buscar un número que al multiplicarlo por 2 nos dé como resultado 6 o lo más cercano a 6. Si nos ponemos a buscar en la tabla del 2, rápidamente encontramos que al multiplicar 2 por 3 nos da como resultado 6. Pues bien, ese 3 lo colocamos debajo de la cajita. Y ahora nada más que nos toca multiplicar 2 por 3 son 6. Y ahora nos tenemos que preguntar, ¿y cuánto me falta para llegar a 6? Pues de 6 hasta llegar a 6 van efectivamente 0. Y ahí quedaría resuelta nuestra división. La división tiene 4 partes y es muy importante que conozcáis sus nombres para poder trabajar mejor con ellas. El número de la izquierda del todo lo llamamos dividendo. El que está dentro de la cajita, divisor. Al resultado que nos dé y que colocamos debajo de la cajita, cociente. Y lo que nos sobra o el resultado de nuestra resta final, el resto. Veamos otro ejemplo. Debemos ahora dividir 11 entre 3. El primer paso sería colocar ambos números, el dividendo, el 11, a la izquierda, y el divisor, el 3, en su cajita. El siguiente paso es recordar la tabla del 3 y pensar, ¿qué número de la tabla del 3 se acerca al 11 sin pasarse? Pues vamos a verlo. Comenzamos. 3 por 0, 0. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. 3 por 4, 12. Vaya, ya me he pasado. Por tanto, ¿cuál está más cerca? Efectivamente, el 3. 3 por 3, 9. Pues ese será nuestro cociente. Lo colocamos debajo del divisor y de su cajita. Ahora multiplicamos este número por el divisor, es decir, el número que está en la cajita, o lo que es lo mismo, el 3. 3 por 3, 9. Y nos preguntamos, ¿cuánto falta para llegar al 11? ¿Cuánto falta para llegar al 11? 2, ¿verdad? Pues debajo del 11 colocaremos un 2. Este será el resto. Por tanto, nuestra división se quedaría así. 11 dividido entre 3, cociente 3 y resto 2. En este caso, la división no es exacta, es inexacta, ya que el resto es distinto de 0. ¿Cómo podemos saber si hemos hecho bien la división? ¿Sabéis que hay un truco del almendruco para saber si lo hemos hecho bien? Este truco se llama la prueba de la división y con ella nosotros mismos podemos corregirnos nuestras divisiones sin ayuda de nadie. Esta prueba consiste en lo siguiente. Si multiplicamos el cociente por el divisor y le sumamos el resto, nos tiene que dar el dividendo. Vamos a verlo en la división que acabamos de hacer. En nuestro ejemplo, el divisor es 3, el cociente es 3, el resto es 2 y el dividendo es 11, ¿verdad? Vamos a comprobar que la tengamos bien hecha. 3 por 3, 9. 9 más 2, 11. Como nuestro dividendo era también 11, tenemos bien la división. Ahora vamos a ver divisiones un poquito más difíciles, pero no mucho más, ¿eh? Ya veréis qué fácil. Imaginad que nos dicen, nuestra profe debe repartir 351 libros a los 27 alumnos que somos en clase. ¿Cuántos libros nos repartirá cada uno? El primer paso es colocar la división.
A la izquierda de la cajita, el dividendo, 351. A la derecha, el divisor, 27. Lo primero que tenemos que hacer es señalar la cifra de números con los que vamos a empezar. Señalar la cifra de números con los que vamos a empezar. Es decir, ponemos nuestro arquito. Pero siempre recordando que ese número con el que empecemos tiene que ser mayor que el divisor. No puede ser nunca el dividendo menor que el divisor. Así que cogemos el número 35. Del resto de números nos vamos a olvidar de momento, por eso yo os lo voy a poner en oscuro, para que no se os vaya la atención. Segundo paso, ya hemos señalado los números con los que vamos a empezar, pues ahora vamos a buscar el número que más se aproxime al 35 sin pasarme. Recordar que tengo que buscar un número que al multiplicarlo por 27 nos dé como resultado 35 o cerca de 35. Yo os voy a decir el truco del almendruco para que nunca os equivoquéis al hacer estas divisiones de dos cifras. Lo primero que tenéis que hacer es, aunque aquí os aparezca una mano, vosotros en vuestra libreta lo hacéis con un dedito, tapáis las unidades del dividendo y las unidades del divisor. ¿A que ahora se ve todo mucho más sencillo? Tenemos el número 3 dividido entre 2, es decir, lo que tenemos que hacer ahora es recurrir a la tabla del 2 y buscar un número que al multiplicarlo por 2 nos dé como resultado 3 o cerca del 3. Pues vamos allá, 2 por 0, 0, 2 por 1, 1, 2 por 2, 4. Ya me he pasado. Con lo cual, el número que buscamos es el 1. El número que tenemos que poner en el cociente es, por tanto, el 1. Ahora, al contrario que la división que hemos hecho antes, tenemos dos cifras en el divisor. Por lo tanto, si antes hacía una multiplicación del cociente por el divisor, ahora tengo que hacer lo mismo, lo único que hay dos cifras. Ahora tenemos que hacer la multiplicación con el otro número del cociente. Pues vamos allá. 1 por 2, 2. Más 1 que me llevo, acordaros. 1 por 2, 2, más 1 que me llevo son 3. De 3 hasta llegar al 3, que es el número que nos falta en el dividendo, nos da 0. Pero la cosa no ha terminado aquí, ya que recordad que hemos empezado cogiendo solo el 3 y el 5, pero tenemos un número que está sin usar, es decir, el 1. ¿Qué hago con ese 1? Pues lo bajo para poder continuar con mi división. Una vez que he bajado el 1, lo único que tengo que hacer es volver a repetir todos los pasos que he hecho anteriormente. No me lío por ver tanto número en mi papel. Simplemente vuelvo a seleccionar unos números que yo pueda dividir entre 27. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues buscar un número que al multiplicar por 27 me dé 81 o cerca de 81. Como no nos conocemos la tabla del 27, lo que tenemos que volver a hacer es aplicar el truco del almendruco. El truco del almendruco. Tapamos las unidades del divisor y tapamos las unidades del dividendo. Ahora tenemos una división mucho más sencilla, 8 entre 2. Volvemos a recurrir a la tabla del 2 y tenemos que buscar un número que al multiplicarlo por 2 me dé 8 o cerca de 8. Como esta tabla ya no la conocemos muy bien, vemos claramente que el número que necesitamos en el cociente es 2 por 4, es decir, el número 4, que nos da como resultado 8. Pues lo colocamos en nuestro cociente. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Pues empezar otra vez nuestra división. 4 por 7 son 28. Hasta llegar a... Eso es, hasta llegar a 31. De 28 hasta llegar a 31 nos da un total de 3. Bien, seguimos con nuestra multiplicación. Nos llevamos 3 y hacemos 2 por 4, que nos da un total de 8. 2 por 4, 8. Más las 3 decenas que me llevaba de antes nos da un total de 11. Alto, paramos. Nosotros tenemos que llegar al número 8, pero nuestro cociente hace que nos dé como resultado 11. Por lo tanto, no nos vale, nos hemos pasado. Y si por 4 nos pasamos, pues lo probamos por el 3. Ponemos en el cociente el número 3. Y empezamos de nuevo. 3 por 7 son 21. Hasta llegar a 21 nos da un total de 0. De 21 a 21 van 0. Y ahora, 3 por... ¡Ah! Y me llevo 2, no os olvidéis. 3 por 2 son 6. Más 2 que me llevo, más 2 decenas que me llevaba de antes, son 8. De 8 hasta llegar a 8, pues 0. Y como ya no tenemos más números en el dividendo, que bajar, pues colorín colorado, esta división se ha terminado. Una vez resuelta la división, podemos contestar a la pregunta que nos planteaba nuestro problema. ¿Cuántos libros tendrá que repartir la maestra entre los 27 niños de su clase?
pues tiene que repartir 13 libros a cada alumno y no nos sobra ningún libro. Vamos a pasar al último nivel, que lo único que tiene de complicado es que aumentamos el número de cifras del dividendo, pero los pasos son exactamente los mismos. Veámoslo con un ejemplo. Recibimos en el colegio un camión cargado con 4.102 naranjas. Esas naranjas las tenemos que repartir en 38 cajas. Además, nos han dado una bolsa por si sobrase alguna de las naranjas poder meterla en la bolsa y repartirla entre los profes. Vamos a resolver este problema. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos saber cuántas naranjas habrá en cada caja? Pues muy fácil, haciendo una división. ¿Qué tenemos que dividir? 4.102 naranjas entre las 38 cajas que nos han dado. Empezamos. Lo primero que tenemos que hacer es señalar la cifra de números con los que vamos a empezar. Siempre esa cifra tiene que ser mayor que el divisor. Ponemos nuestro arquito y empezamos. 41 entre 38. Las otras cifras las pongo de oscuro para que no os distraigan, porque nos olvidamos de ellas de momento. Vamos a buscar un número que al multiplicar por 38 nos dé 41. Como no nos sabemos la tabla del 38, ¿qué hacemos? Truco del almendruco. Tapamos las unidades del dividendo y las unidades del divisor. Y ahora tenemos que recurrir a la tabla del 3 y buscar un número que nos dé 4 o cerca del 4. 3 por 0, 0. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. Como ya me he pasado a multiplicar por 2, me quedo con el 1. Coloco ese 1 debajo de el divisor, o sea, en el cociente. Y empezamos a operar. 1 por 8, 8. Hasta llegar a 11, va un total de 3. ¿Y cuántas me llevo? Una. Sigo. 1 por 3, 3. Más una que me llevaba de la operación anterior da un total de 4. Hasta llegar a 4, 0. Muy bien, continuamos la división. Bajamos nuestra cifra siguiente, 30. Y volvemos a repetir todo el proceso. 30 entre 38. Señalamos, pero ¿podemos dividir 30 entre 38? Stop. He dicho antes que el dividendo siempre tiene que ser mayor que el divisor. Por lo tanto, no podemos continuar la división en estas condiciones. Para ello os voy a enseñar la rima que lo va a arreglar todo. 0 al cociente y bajo la cifra siguiente. Es decir, añado un 0 en mi cociente y bajo la cifra siguiente que tengo sin utilizar. En este caso, el 2. Es la rima infalible. 0 al cociente y bajo la cifra siguiente. Y ahora sí que puedo continuar con mi división. Pongo mi arco y tengo que dividir 302 entre 38. Como no me sé la tabla del 38, tapo las unidades del dividendo y las unidades del divisor. 30 entre 3. ¿Qué número de la tabla del 3 me da 30 o cerca del 30? Si repasamos toda la tabla del 3, nos damos cuenta que el 9, 3 por 9, es lo que más cerca se nos queda. Vamos a probar. Colocamos el 9 en el cociente y empezamos las multiplicaciones. 8 por 9, 72. De 72 hasta llegar a 72, van 0. Pues bien, colocamos ese 0 y nos llevamos 7. Siempre hay que tener en cuenta las decenas que nos llevamos pendientes. Sigo. 3 por 9, 27. Más 7 que me llevaba de la operación anterior es un total de 34. Stop, no nos vale, nos hemos pasado, tenemos que llegar a 30. Pues nada, borramos y volvemos a repetir. Si por 9 no nos ha servido, lo volvemos a intentar y probamos con el 8. Ponemos el 8 en el cociente y operamos. 8 por 8, 64. De 64 hasta llegar a 72, van 8. Pongo el 8 y me apunto las que me llevo. Y continúo. 3 por 8, 24. Más 7 que me llevo, 7 decenas que me llevo, es un total de 31. Me he vuelto a pasar, no puedo continuar la división. Con el 8 también nos pasamos. Borramos y lo repetimos otra vez, las veces que haga falta. Volvemos a tirar de la tabla del 3 y si por 8 no era, pues vamos a probar con el 7. Multiplicamos 7 por 8, 56. De 56 hasta llegar al 62 hay un total de 6 unidades y me llevo 6. Sigo. 3 por 7 son 21. Más las 6 decenas que me llevaba de la operación anterior son 27. Ahora sí, de 27 hasta llegar a 30 hay un total de 3. Pues bien, ya he utilizado todos los números que tenía en mi dividendo al principio de la división. Por lo tanto, no puedo hacer ninguna operación más. Así que, colorín colorado, y esta división se ha terminado. Respondiendo a nuestra pregunta de cuántas naranjas podríamos meter en cada caja, tenemos que, en las 38 cajas, tendríamos que poner 107 naranjas en cada caja, es decir, tenemos que poner el cociente de nuestra división. Pero ahora, ¿qué ha pasado? Que tenemos un resto que es 36. Eso significa que nos han sobrado 36 naranjas. ¿Os acordáis que nos decía que teníamos una bolsita para meter naranjas? Pues esa naranja que tenemos que introducir en la bolsa son 36. Las divisiones entre dos cifras, 2, 3 o las que sean, también se les puede hacer la prueba de la división. Y es exactamente igual que si fuese con una cifra.
divisor por cociente más el resto y nos da como resultado el dividendo. Pues bien, nuestro divisor 38, el cociente 107, nuestro resto 36. Nos toca multiplicar. 107 por 38, lo voy a hacer un poquito más deprisa para no alargar el vídeo. Y ahora le sumo el resto. Al final de todo, comprobamos que si hemos hecho bien la división, al hacer la prueba nos tiene que dar el mismo resultado. Pues bien chicos, espero que os haya servido esta explicación de las divisiones. Ahora solo os queda practicar y practicar para que cada vez las podáis hacer más deprisa. Nos vemos en el próximo.